Empezamos una serie de vídeos titulados Gestión de proyectos, Make y ficheros Makefile. Esta colección de vídeos corresponde a la materia asociada a la práctica número 2, una vez que ya conocemos el modelo de compilación en C++ y conocemos el funcionamiento del programa G++, el funcionamiento básico del programa G++, que recordemos nos servía para compilar y también para enlazar. Una vez que conocemos el funcionamiento de este programa y conocemos cuál es el modelo de compilación en C++, podemos dar un paso más y hablar acerca de cómo se pueden gestionar los proyectos de programación de forma automática, y para eso estudiaremos y veremos que existe una orden, que es la orden make, y existen ficheros Makefile, que nos van a permitir realizar de una manera automatizada esa gestión de proyectos. Seguimos avanzando en la asignatura y nos faltaría completar la gestión de proyectos complejos, estudiando la modularización de un proyecto en distintos tipos y la gestión de bibliotecas. Bien, empecemos. En esta práctica vamos a tratar básicamente tres puntos muy claros, muy diferenciados. El primero será la gestión de un proyecto software, entendiendo por supuesto con las limitaciones con las que nos encontramos en el momento en el que se desarrolla esta asignatura. Recuerden, estamos empezando el segundo cuatrimestre del primer curso, así que evidentemente la gestión de proyectos será una gestión bastante básica. En el segundo punto hablaremos del programa Make y en el tercer punto hablaremos de los ficheros Makefile. En este vídeo hablaremos únicamente de la gestión de proyectos software. Y permítanme, antes de continuar, pues anunciar que me voy a referir al programa Make y a los ficheros Makefile con su pronunciación castellana, de forma que hablaré de Make y Makefile, por simplicidad. Bien, gestión de un proyecto software. La gestión de un proyecto software de manera automática o automatizada, mejor dicho, es un objetivo deseable durante el proceso de desarrollo. La gestión y mantenimiento del software durante este proceso de desarrollo puede ser una tarea bastante ardua cuando los proyectos se componen de diferentes ficheros fuente que están continuamente modificándose y actualizándose. Si además se utilizan funciones y elementos de programación incorporadas en ficheros de biblioteca, la gestión del proyecto puede ser realmente compleja y a veces desesperante si no se realiza de una forma automatizada. ¿Por qué? Bien, se produce lo que se llama la cascada de modificaciones. Durante el proceso de desarrollo se va modificando con mucha frecuencia el software y cualquier modificación que se incorpore puede afectar a otros módulos que dependen del que acabamos de modificar. Eso quiere decir que para que las actualizaciones que hagamos se vean reflejadas en los siguientes módulos, esas modificaciones deben propagarse. Deben propagarse a los módulos que dependen de aquellos que hemos modificado. De esta forma, el programa ejecutable final reflejará todas las modificaciones introducidas. Bien, este proceso puede ser sencillo en proyectos simples, en proyectos bastante iniciales, como los que, por ejemplo, estuvimos trabajando en la primera sesión de prácticas. Incluso este proyecto sencillo que fue el que constituía o fue el que constituyó el ejemplo final de la práctica 1, siendo bastante simple, puede resultar al final bastante agotador si realizamos continuas modificaciones o bien en la función main o bien en los ficheros que componen la biblioteca. Vamos a ver algunos ejemplos y justificar la necesidad de realizar un procesamiento automatizado. Por ejemplo, supongamos que la función main requiere algún cambio, cual sea.
suponemos que el cambio que realizamos en la función main no afecta a las llamadas a las funciones que se encuentran implementadas en esta biblioteca, sino puede ser cualquier tipo de entrada de datos, salida de datos, cualquier modificación que no, repito, no afecte a los ficheros de biblioteca. Suponemos, debería haber empezado por ahí, que ya disponemos del ejecutable demo en funcionamiento, claro, ¿vale? Así que lo que estamos haciendo ahora es queremos actualizar la funcionalidad de nuestro programa. Bien, resulta, repito, que queremos modificar la función main. Cualquier cambio que hagamos en el programa fuente, en el demo CPP, evidentemente no está reflejado en el ejecutable que tenemos en este momento. Para actualizar esos cambios debemos recompilar el código fuente, ¿vale? Aquí lo tenemos, debemos recompilar el código fuente y generar en consecuencia un nuevo fichero objeto que ya responda a los cambios que hemos hecho en la función main y a continuación enlazar el nuevo fichero objeto que hemos conseguido después de compilar con la biblioteca y de esa forma obtenemos una nueva versión del fichero ejecutable. Con lo cual puede ver que una modificación en el main CPP, en el fichero demo CPP, involucra dos procesos, que es generar el nuevo objeto y enlazar de nuevo con la biblioteca para generar el ejecutable actualizado. Bueno, son dos llamadas a G++, una para compilar y otra para enlazar, que en principio no parece demasiado costoso, pero imagine si tuviéramos que estar continuamente modificando el fichero CPP. Siempre tendríamos que compilar, enlazar, compilar, enlazar. Imaginemos ahora que los cambios se producen en utils CPP. Si los cambios se producen en utils CPP, deberemos compilar para generar el nuevo fichero objeto y deberemos actualizar la biblioteca, porque la biblioteca está compuesta por este módulo objeto. Una vez que se ha modificado la biblioteca, evidentemente el ejecutable no responde a los cambios que hemos introducido, por lo tanto deberemos enlazar la biblioteca generada con el fichero objeto. Por lo tanto, ya, como puede observar, tenemos tres instrucciones, tres llamadas a G++ que deberemos ejecutar cuando se produce un cambio en los ficheros asociados a la biblioteca, en las funciones de la biblioteca. Ahora bien, si ese cambio es un cambio mayor, se involucra un fichero .h, recuerde que el contenido del fichero .h en realidad es parte del fichero CPP, con lo cual la modificación del .h involucra realmente una modificación en el fichero CPP. Bien, no solamente en el demo CPP, sino en la rama que te está asociada a la biblioteca porque también incluye este fichero. Ojo, de momento vamos a fijarnos por aquí. Entonces, cualquier modificación del .h requiere la generación del objeto, requiere la generación del objeto asociado a las funciones de biblioteca, requiere la generación de la biblioteca y finalmente enlazar la biblioteca con el objeto, con lo cual observe cómo el proceso se va haciendo cada vez más costoso conforme vayamos hacia atrás en el diagrama de dependencias. Y todo esto en un proyecto relativamente sencillo y simple como el que estamos mostrando. Así pues, podemos adivinar que en proyectos relativamente complejos, la gestión manual, o sea, que sería la ejecución de G++ y repetir la llamada G++ manualmente para cada una de las partes que hay que reconstruir, todo lo que estamos indicando en este ejemplo, pues realmente en la práctica resulta inmanejable, en la práctica es imposible en proyectos complejos. Se requiere, por tanto, una herramienta para la gestión automática, de forma que esa herramienta sea capaz de analizar las dependencias entre los módulos que forman el proyecto y decida, importante, qué módulos debe reconstruir, porque posiblemente no todos haya que reconstruirlos, solamente aquellos que realmente han cambiado y que afecten al resto del proyecto. Bien, esa herramienta se llama Make. Será un programa que, como vamos a ver, tiene un comportamiento muy interesante y nos va a permitir esta gestión automatizada de proyectos. En segundo lugar,
y para que Make pueda funcionar correctamente, tendremos que especificar las dependencias entre los módulos. Básicamente tendremos que decir qué hay que hacer, qué módulos dependen de otros, o dicho de otra forma, los cambios en un módulo afectan a otros módulos. Todo eso hay que especificarlo de una forma precisa y clara. Bien, además de especificar las dependencias, habrá que indicar también qué hacer cuando se detecta, cuando Make detecta, que hay que reconstruir alguno de esos módulos. Por lo tanto, necesitamos alguna manera, alguna forma de escribir esas dependencias y de indicar qué instrucciones ejecutar cuando hay que reconstruir algún módulo. Eso se consigue utilizando los llamados ficheros Makefile. Por lo tanto, en el resto de esta práctica estudiaremos el funcionamiento de esta orden make y veremos cuál es el formato de los ficheros Makefile. Make se puede utilizar no solo para construir proyectos software, sino para cualquier tipo de tarea que involucre dependencias y acciones cuando se produzca algún hito que haga que se tenga que reconstruir algún destino, algún objetivo, algún fichero. Para eso especificaremos las dependencias claramente. Veremos que los criterios que se van a seguir o el criterio que va a seguir Make para detectar o para decidir que debe reconstruir módulos son criterios bastante sencillos, simplemente basados en la fecha y hora de modificación del fichero. Por ejemplo, si volvemos al proyecto anterior, Make decidirá que, por ejemplo, es preciso reconstruir y generar el utils.o porque va a detectar en un momento dado, cuando le toque analizar la lista de dependencias, que el fichero utilscpp es más reciente, su fecha y hora de última modificación es más reciente que la fecha y hora del utils.o. Eso indudablemente significa que este fichero se ha cambiado y este ha quedado obsoleto. Por lo tanto, se debería reconstruir. Así que observe que un mecanismo tan simple como la fecha y hora nos va a permitir o va a permitir a Make decidir que esta acción debe realizarse. Y finalmente, para especificar la lista de dependencias, nos basaremos en diagramas como el que ve aquí. De esta forma estamos indicando de una manera muy clara que, por ejemplo, utilscpp depende de utils.h. Cualquier cambio de utils.h debería hacer que se modificara utils.cpp. Utils.o depende de utils.cpp y, por supuesto, de utils.h. Cualquier cambio en estos ficheros fuente obligaría a la reconstrucción de utils.o. De la misma forma, la biblioteca depende de utils.o. Una vez que utils.o se ha actualizado, la biblioteca está obsoleta y por lo tanto debería reconstruirse la biblioteca. El ejecutable final depende de la biblioteca por un lado, pero también de este demo.o por otro lado. O sea que observe cómo este diagrama de dependencias nos ayudará a escribir el fichero Makefile. Bien, pues con esto damos por terminado el primer apartado de esta práctica que consistía, como ha visto, en la presentación de un diagrama de dependencias y de cómo los programas Make y los ficheros Makefile nos van a permitir una gestión automatizada de proyectos complejos.